Unos meses atrás la inteligencia artificial de Microsoft llamada Copilot se integró en Excel, Word y PowerPoint, pero estaba en su versión de lanzamiento o de prueba por lo menos en Excel, pero ya hoy tenemos una versión mucho más mejorada y mucho más actualizada y te adelanto que la he utilizado y es realmente muy buena. Esta nueva integración que Microsoft ha implementado en Office gracias a la inteligencia artificial nos permite crear textos en Word sin necesidad de escribir o copiar el texto desde la web. Nos permite crear presentaciones en PowerPoint desde cero sin necesidad de editar nada y también lo más impresionante que me ha parecido es que podemos crear fórmulas en Excel, sacar resultados, sacar promedios y muchísimas cosas más sin necesidad de conocimientos previos. En el video de hoy vamos a explorar cómo funciona Copilot y cómo podemos aprovechar al máximo sus funciones para que prácticamente trabaje por nosotros. Quédate hasta el final del video porque te aseguro que lo que te voy a mostrar en Excel con Copilot realmente va a ser una locura. Iniciemos. Bueno, la vamos a probar aquí en Word. Primero, aquí podemos ver que tenemos a Copilot, el botón ya actualizado, aquí lo tenemos. ¿Cómo lo podemos agregar? Muy sencillo, vamos a Office, tenemos que tener una cuenta creada en Office, por supuesto, y vamos a ir, buscamos, y en este momento yo estoy utilizando la versión gratuita, nos dan un mes para nosotros hacer esta prueba y si nos gusta, pues contratarlo. En estos momentos, listo, aquí lo podemos ver. Vamos a crear un documento sin necesidad de tener nada escrito. Lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí y aquí vamos a agregar un pequeño prompt. Escribe cuáles son los 5 mejores libros de crecimiento personal, introducción de cada libro de 100 palabras, el autor del libro y las copias vendidas alrededor del mundo. Vamos a dar clic aquí en generar y esto puede llegar a tardar unos segundos porque siempre es harta la información. Como podemos ver, no se ha tardado mucho en este caso, aquí lo tenemos, los 5 mejores libros de crecimiento personal, tenemos el número 1, el número 2, el número 3, 4 y 5. Si deseamos conservar, lo único que hacemos es dar clic aquí en conservar y listo. Ya lo tenemos, como podemos ver ya creamos un documento sin necesidad de tener nada escrito ni copiar nada de la web. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a modificar, supongamos que queremos modificar ese párrafo, lo único que hacemos es seleccionarlo y aquí en esta parte podemos realizar cambios, reescritura automática, damos clic y automáticamente Copilot empieza a reescribir este pequeño párrafo. Si lo queremos reemplazar, lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí en reemplazar y listo. Ya tenemos eso. Algo muy interesante que también podemos hacer es seleccionar otra vez y dar clic aquí y vamos a visualizarlo como una tabla. Bueno, vamos a crear una pequeña tabla. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar otra vez el párrafo y vamos a dar clic aquí y aquí en visualizar como una tabla. Automáticamente Copilot nos va a empezar a crear esta tabla y aquí la tenemos. Aquí tenemos el autor y el año de publicación, el enfoque y listo. Aquí ya tenemos una pequeña tabla. Ahora vamos a hacerle preguntas a Copilot de acuerdo al documento que hemos creado. Simplemente damos clic aquí en Copilot y aquí vamos a escribir un pequeño prompt para decirle o hacerle una pregunta acerca del documento. Y el prompt es el siguiente. Pregunta, de acuerdo con el documento, ¿cuál es el libro que más copias ha vendido? Vamos a dar Enter. Automáticamente Copilot nos va a dar la respuesta de acuerdo a la información que tenemos aquí en Word. Y aquí dice, de acuerdo con el documento, el libro que ha vendido más copias es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y vamos a ver. Aquí como podemos ver dice que más de 30 millones según el documento. Ustedes dirán, bueno, eso es muy sencillo porque aquí lo podemos ver, pero imaginemos si tenemos un documento de 2000, 3000 o 200, 500 palabras, va a ser mucho más complicado. Listo, ya lo hemos probado aquí en Word, funciona bastante bien, podemos crear un documento sin necesidad de tener absolutamente nada previamente, hemos preguntado acerca del documento, creamos una tabla muy sencillo, muy facilito. Ahora la siguiente parte vamos a crear una presentación en PowerPoint desde cero, sin necesidad de tener absolutamente nada escrito con anterioridad como lo hemos hecho aquí en Word. Pero antes, si has llegado a esta parte del video y crees que te ha aportado algún nuevo conocimiento, no olvides dejar un like y suscribirte a mi canal. Recuerda, hazme un comentario que los estaré respondiendo. Ahora la segunda parte, creación de diapositivas en PowerPoint con Copilot. Bueno, como podemos ver ya estamos aquí en PowerPoint, tenemos el botón de Copilot, vamos a dar clic, esperemos que cargue y una vez haya cargado, aquí lo que vamos a hacer es decirle que nos cree una presentación con el siguiente prompt.
Crea una presentación acerca de los 5 mejores libros de crecimiento personal. Damos Enter y automáticamente Copilot nos va a empezar a crear esta presentación. Esto puede llegar a tardar algunos segundos. Listo, Copilot ya nos creó la presentación. Como podemos ver, aquí tenemos los 5 mejores libros de crecimiento personal. Aquí tenemos la número 2, presentación general. Aquí tenemos el primer libro, segundo libro, tercer libro. Aquí tenemos El poder del ahorro, una pequeña reseña. Aquí los 7 hábitos de la gente altamente efectivo, una reseña. Aquí estamos viendo, nos ha creado estas diapositivas, esta presentación sin necesidad de tener nada escrito, como pudimos ver desde cero, simplemente con un prompt. Aquí vamos a ver si queremos crear otra diapositiva, aquí agregar una diapositiva sobre, o simplemente si queremos modificar, si queremos preguntar acerca de las diapositivas, o también para hacerlo más bonito, más atractiva esta presentación, vamos a dar clic aquí en Designer. Esperemos que cargue y aquí lo que vamos a hacer es empezar a jugar para que se vea mucho más bonito toda la presentación de la diapositiva. Como podemos ver, eso sí lo tenemos que hacer uno a uno. Realmente es muy bien. Y listo, se ve muy bien esto. Aquí en Copilot podemos hacerle preguntas sobre la presentación. Bueno, como estamos viendo, pudimos crear una presentación simplemente con un prompt, sin necesidad de tener la información previamente buscada, sin ir a internet, sin empezar a buscar esta información. Simplemente con un pequeño prompt, Copilot nos ha creado todas estas diapositivas de una manera muy rápida. Algo genial, ¿verdad? Ahora la siguiente parte, aquí es donde realmente se pone muy interesante este video, porque vamos a pasar a Excel y realmente, como lo dije al inicio del video, lo que vamos a hacer en Excel con Copilot es algo muy bueno. Por eso, si llegaste a esa parte del video y te está gustando y crees que te ha aportado algún nuevo conocimiento, no olvides dejar un like y suscribirte a mi canal. Cualquier comentario, házmelo saber en la caja de comentarios. La siguiente parte yo sé que te va a gustar porque realmente está muy buena. Y vamos a utilizar Copilot en Excel. Bueno, ya estamos aquí en Excel. Como podemos ver, tenemos una pequeña tabla. Esto simplemente es una tabla al azar que la hice yo previamente. Aquí vamos a ir al botón de Copilot y aquí es donde vamos a empezar a crear fórmulas, columnas y todo. Lo único que necesitamos son pequeños prompts y el prompt que vamos a utilizar es el siguiente. Calcula el sueldo anual multiplicando el sueldo mínimo por hora de cada país por 2080 horas trabajadas al año. Y aquí lo que va a hacer es darle Enter. Automáticamente Copilot nos va a calcular el sueldo anual de acuerdo al prompt que le estoy dando. Aquí ya lo está haciendo buscando rango de datos. Como podemos ver, aquí ya lo está haciendo. Esto a veces puede tardar un poco menos, puede tardar más, pero al fin de cuentas es que la inteligencia artificial nos va a dar el resultado de acuerdo a lo que le he pedido. Aquí lo único que vamos a hacer es insertar la columna y vamos aquí a modificar un poco. Aquí, vamos aquí y aquí donde dice moneda simplemente vamos a buscar aquí el de Estados Unidos. Inglés, Estados Unidos, aceptar. Y aquí como podemos ver tenemos el sueldo anual en dólares americanos simplemente con ese prompt que le dijimos a Copilot. Algo genial, ¿verdad? Y aquí ya lo tenemos de cada uno de los países, tenemos el sueldo anual de acuerdo al prompt. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el promedio, el sueldo anual promedio de acuerdo a estos datos que tenemos acá con el siguiente prompt. Calcula el sueldo anual promedio de todos los países enlistados, proporcionando una visión general del nivel de ingresos en la tabla. Vamos a dar Enter. Automáticamente Copilot nos va a agregar otra columna con el sueldo promedio. Es decir, nos va a sacar la media de todos esto simplemente con un pequeño prompt que escribimos. Y aquí lo tenemos. Vamos a insertar la celda y listo. Aquí tenemos el sueldo promedio de toda la información. Algo genial, ¿verdad? Yo sé que es algo impresionante. Ahora vamos a sacar la diferencia de sueldo con el siguiente prompt. Calcula la diferencia entre el sueldo anual de cada país y el sueldo anual promedio, proporcionando una visión clara de cómo se compara el sueldo de cada país con el promedio. Damos Enter. Con este pequeño prompt vamos a calcular esa diferencia promedio con cada uno de los países de acuerdo al sueldo anual de cada país. Aquí ya lo está creando, la inteligencia artificial nos va a crear la columna y vamos a insertar la columna y nos vamos a dar de cuenta. Aquí lo único que hace es toma el sueldo de Suiza y lo hace de acuerdo al sueldo promedio y aquí ya empezamos a ver,
aquí Noruega y ya aquí Países Bajos, de acuerdo al sueldo promedio, está menor. Aquí también Estados Unidos, Alemania e Irlanda. Genial, ¿verdad? Y ahora para terminar este video vamos a sacar el sueldo mensual de acuerdo al sueldo anual de cada uno de los países con el siguiente prompt. Calcula el sueldo mensual de cada país dividiendo su sueldo anual entre 12 meses por año. Vamos a dar Enter y automáticamente Copilot nos va a crear esta columna. Como estamos viendo, simplemente con prompts podemos crear estas columnas, sacar fórmulas, sacar datos, sacar resultados, algo muy impresionante. Vamos a insertar la fórmula y aquí lo tenemos, el sueldo mensual de Suiza, de acuerdo al prompt que le hemos dicho a Copilot. Aquí tenemos el sueldo mensual de Islandia y de cada uno de los países para un total del sueldo anual. Realmente es una locura cómo funciona esta inteligencia artificial, muy buena. Tengo que aclarar que estoy utilizando la versión gratuita. Nos dan un mes. Con la versión gratuita no tenemos que pagar absolutamente nada. Después que se acabe el mes, lo único que tenemos que hacer es retirar los datos de la tarjeta de crédito si no queremos continuar, pero por el momento todo esto es totalmente gratis, lo tenemos por un mes. Si realmente lo necesitamos, simplemente seguimos pagando o simplemente lo cancelamos y podemos probarlo por un mes totalmente gratis. Bueno, y de esta manera tan sencilla hemos creado un documento en Word sin necesidad de tener nada escrito. Hemos creado una presentación en PowerPoint solo con la inteligencia artificial sin tener nada, absolutamente nada escrito, como pudimos ver. Y aquí en Excel, que realmente es una locura, sacamos el promedio, sacamos fórmulas, sacamos resultados simplemente con pequeños prompts. Bueno, este ha sido el video de esta semana y si les ha gustado no olviden dejar un like y suscribirse a mi canal. Cualquier pregunta háganmelo saber en la caja de comentarios que los estaré respondiendo. Muchas gracias por estar aquí.